Senadora Presidenta. Puede ser alguna reflexión de mi voto, no tanto en los aspectos técnicos que ya se han comentado mucho, sino en la incongruencia de los debates que he oído en este momento con los que hace un año se expresaron en esta tribuna, cuando todo el mundo se presumía de ir en una reforma contra los monopolios y ahora muchos que lo presumían, Ya esa palabra se les olvidó. el espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, los componentes principales, son los componentes principales que permiten a esta industria acercar los servicios a la población, de tal forma que se conviertan en el conducto para ejercer sus derechos y libertades. Expresar e intercambiar ideas, buscar información y conocimientos, establecer vínculos sociales, así como reconocer los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, las audiencias y los mecanismos para su operación. Todo eso se escucha muy bien, solo que el dictamen que hoy se discute en esta materia se aparta de los compromisos que hicimos a la sociedad, los que comentamos hace un año, ya que constituye una serie de abusos a la libertad de expresión, así como un grave atropello a los derechos de las audiencias para recibir contenidos de calidad que fomenten los valores de nuestra sociedad, mejoren los servicios, disminuyan los costos y brinden más oportunidades para empresarios que desean invertir en este sector. Luego nos preguntamos por qué la mayoría de nuestros representados desconfían de nuestro trabajo. Existen diversas razones, pero la más relevante consiste en que a la hora de aprobar las leyes se nos olvida de los compromisos con ellos y anteponemos intereses personales que nos hagan permanecer en el poder, lograr curules, escaños, gubernaturas o simplemente conservar amistades. ¿Acaso resulta realmente difícil ponernos en los zapatos de los ciudadanos y ser más receptivos con las legítimas demandas? ¿Acaso resulta realmente difícil atender y tomar en cuenta las opiniones del sector académico? ¿Por qué nos empeñamos a excluir del proceso de toma de decisiones las propuestas de los jóvenes, de los académicos, en este caso de los usuarios con discapacidad? ¿O es que acaso se tiene muy puesta la camiseta de los monopolios a los que obedecemos? En la reunión de las Comisiones Unidas que aprobaron el dictamen que hoy nos ocupa, escuché participaciones que sostenían que el dictamen no era el mejor posible, pero que en algo subsanaba la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo. O sea que debemos de conformarnos, de corregir algunos aspectos de los que manda el presidente. También escuché que alguien pedía que los legisladores que no nos preocupáramos, que el contenido del dictamen respeta los derechos de las audiencias, los usuarios y también a los concesionarios. Pero lo más curioso es que nos exhortaba a que no fuéramos mal pensados. Eso lo dijo un legislador en comisiones. ¿Qué acaso él sospecha de que había moches? Casi nos dijo que los grupos empresariales se portaban como angelitos y que los legisladores éramos santos. Tal parece que esta reforma solo se concreta, y así lo vimos ayer en la televisión, que fue la nota de toda la noche, que ya no se pague por larga distancia. ¿Realmente este era el objetivo de la reforma estructural? Qué lamentable. Es una lástima que las leyes reglamentarias que hoy se van a aprobar debiliten al Instituto Federal de Telecomunicaciones, fortalezcan la injerencia del Ejecutivo en la materia, protejan tibiamente a las audiencias y a los usuarios, construyan un consejo consultivo raquítico que no cuente con opinión vinculante,
hagan dependientes del presupuesto público a los concesionarios de uso social, comunitario e indígena, pero sobre todo que posterguen el cumplimiento real de los principios que motivaron a la reforma constitucional. No nos sorprendamos de los graves retrocesos en materia de libertad de expresión, ni que las cadenas de televisión con su programación, como aquella de Que pase el desgraciado, se encarguen de fomentar la violencia en las familias y en las escuelas, que la población mexicana infantil y juvenil aspire a consolidar estereotipos de belleza superflua, y que la clase política aproveche esos espacios para trampolines políticos, y que luego nos impongan candidatos de telenovela como un reality show, que al final terminan gobernando. Senadoras y senadores, mi voto es en contra del dictamen, y los invito a votar en ese sentido, ya que no debemos actuar definiendo los intereses de los monopolios, los que protagonizan esta telenovela. Con este dictamen solo privilegiamos las prestaciones de los monopolios convertidos en poderes fácticos, como ya lo dijeron, de intereses políticos ya muy bien amarrados. Esta es la gran reforma estructural que provocará inversiones para la generación de empleos. Nuevamente le fallamos al país por intereses personales de las telebancadas. Muchas gracias.